y fortaleza apostólica. Concédenos por tu bondad que, siguiendo su ejemplo y doctrina, podamos alcanzar la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Ruth. Tenía Noemí un pariente por parte de su marido, un hombre muy acomodado de la familia de Elimelech. Su nombre era Booz. Ruth, la moabita, dijo a Noemí: ¿puedo ir a espiar en el campo de quien me lo permita? Noemí respondió: sí, hija mía. Marchó Ruth a recoger espigas detrás de los segadores, y sucedió que vino a parar en una parcela de Booz, el de la familia de Elimelech. Booz dijo entonces a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a espiar a otro campo, no te alejes de mí. Quédate junto a mis criados. Fíjate dónde siegan los hombres y ve detrás de ellos. He mandado que no te molesten. Cuando tengas sed, bebe de los cántaros que ellos han llenado. Ella se postró ante él y le dijo: ¿por qué te interesas con tanta amabilidad por mí, que soy una simple extranjera? Booz respondió: me han contado cómo te has portado con tu suegra después de morir tu marido, cómo has dejado a tus padres y tu tierra natal para venir a un pueblo que no conocías. Booz tomó a Ruth por mujer, se unió a ella, y el Señor hizo que concibiera y diera a luz un hijo. Las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado sin protección. El nombre del difunto seguirá vivo en Israel. El niño será tu consuelo y amparo en la vejez, pues lo ha dado a luz tu nuera, que te quiere y ha demostrado ser para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas exclamaron: a Noemí le ha nacido un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Fue padre de Jesé, el padre de David. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer será cara fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. El Señor esté con vosotras. Y con nuestro espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés
se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos en honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame Rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio Jesús nos ha recordado la importancia que tiene en nuestra religión la humildad en todos los sentidos, pero muy especialmente espiritual, de no sentirse más, de no sentirse mejor, de no sentirse superior de un punto de vista espiritual, sino de más bien tener una actitud agradecida a Dios. Cuando hacemos bien, le agradece, y cuando hacemos mal, le pide perdón, de una forma humilde, tampoco viniéndose abajo, tampoco no se poniéndose triste, pidiéndole ese perdón tranquilo a un Padre que nos quiere. Por eso nos dice que el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Tenemos que ser, el que quiera ser primero, que sea el servidor, nos enseña una forma de vivir el cristianismo, no de intentar dominar a otros, sentirse importantes, no, sino al revés, tratar de ser servidores unos de otros con ese ejemplo que nos dio Jesús. Incluso en la última cena quiso dejar ese gesto físico de agacharse a limpiar los pies. Posiblemente lo habría hecho alguna otra vez, pero ahí quiso que en aquel momento tan importante quedase claro cómo era la actitud de que tiene que ser servidor de los demás. Y hoy celebra la Iglesia a un Papa Santo, a San Pío X, Papa del principios, fue Papa, le tocó ser Papa más o menos una década al principio del siglo XX, no sé si 1903 o 4 hasta el 14, es decir, murió cuando se estaba gestando ya la Primera Guerra Mundial, en un momento muy complicado. Luego le tocaría a Benedicto XV, aquel, vamos a decir, marrón, aquel momento tan difícil de la historia. Pero Pío X era de una familia muy sencilla, Josep de Sarto, que acudía a la escuela con los zapatos en la espalda para no gastarlos, porque era gente pobre, era gente muy sencilla. A la escuela estatal de allí tenían, era una persona, pero luego fue sacerdote, luego llegó a ser el patriarca de Venecia, donde estuvo también 10 años, y después fue elegido papa. Incluso no perdió nunca esa condición humilde, que no era una cosa como que la tenía, como suele pasar a veces, como que se avergonzaba un poco de ellos, sino al revés, era muy orgulloso de su origen. Incluso cuando una hermana o unos sobrinos le dijeron que habían apuntado a los hijos en una escuela importante de Cara, donde iban los hijos aristocráticos, etcétera, porque eran los sobrinos, los nietos del Papa. Él se enfadó y les dijo: no mandar al sitio normal, porque nosotros somos una familia humilde, sencilla, y no tenemos que dejar de serlo. Fue un Papa, digamos, que tuvo una gran... trabajó mucho, fue un Papa muy reformador. Por ejemplo, el primer código de derecho canónico, cuando habían empezado las codificaciones civiles, ya vamos a decir de 100 años antes, desde el Código de Napoleón, etc., es el que empezó un impulso tremendo.
Se murió sin verlo, porque el código se promulgó en el 17, pero digamos que la mayor parte del trabajo fue él el que lo impulsó. Luego, se suele decir, el código de Pío Benedictino, que se promulgó con la época de Benedicto XV, pero se dice así por la importancia que tuvo San Pío X en la promulgación de ese código, para que quedase más clara, digamos, la ley de la Iglesia. Hasta entonces había cantidad de leyes distintas, de clericales, etc. Y quiso codificar para que hubiese el derecho canónico estuviera. También hizo una gran reforma en la música. Él promovió fuertemente la música gregoriana, los seminarios, hizo una reforma muy grande también en los seminarios. La Eucaristía, se puede decir que abrió los sagrarios, porque entonces con todo el tema un poco, digamos, una cierta influencia del jansenismo, había mucho miedo a comulgar. Había miedo de si estaba una persona en pecado o tenía mucho miedo a comulgar. Y sin embargo, sin cambiar, digamos, sin decir que se pudiera comulgar de cualquier manera, pero sí que quiso que la gente comulgara más, abrir los sagrarios, bajó la edad de la primera comunión, hizo que el alimento que nos ha dejado Jesús como alimento para nuestra vida espiritual llegase hasta su pueblo. Digamos que también dio normas de prudencia, etcétera, pero con esa voluntad grande. En el plano doctrinal le tocó el comienzo del modernismo, ante lo que escribió la famosa encíclica, la Pascendi Dominici Gregis, etcétera. Digamos que fue un papa que trabajó fuertemente, trabajó muchísimo, y el final de su vida fue muy duro para él, porque veía que se estaba gestando una guerra terrible. Él quiso trabajar por la paz, como luego lo había también Benedicto XV, buscando canjes de prisioneros, buscando diálogo, él intentó prevenir, pero sin éxito. Murió seguramente con esa pena grande de ver que Europa iba a una guerra terrible, como luego fue una guerra absolutamente inhumana, en la que murieron cantidades de personas que no tenían casi nada que ver, porque les llevaban por el servicio militar obligatorio a la guerra y murieron cantidades. Pero el Papa, como Papa, buscó la paz, la reconciliación, el diálogo. No lo consiguió, pero digamos que ahí es lo que vale esa voluntad que tenía. Pedimos hoy a San Pío X que ese amor tan grande que él tuvo a la Iglesia, esas ganas de trabajar por el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, sirviéndolo, también nos dé a nosotros un poco de eso. Y vamos a hacer nuestras peticiones al Señor. Vamos a pedir por el Papa Francisco, para que Dios le dé fuerza, Dios le dé luz, para llevar adelante la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, oídnos. Vamos a pedir también por aquellos que buscan la verdad, para que tengan el don de encontrarse con Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, oídnos. Escucha, Padre, la oración que dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor concederá en nuestras manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para
Acepta, complacido Señor, nuestras ofrendas y concédenos que dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío, celebremos con dignidad estos divinos misterios y los recibamos con espíritu de fe por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío X, fortaleciendo a la Iglesia por el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, por arriba se revelado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que al de tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Precepti salutarius moniti e divini istruzioni formati audemus dicere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotras. Y con tu espíritu. Daos totalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mis manos, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Al celebrar la fiesta del Papa San Pío X, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de la mesa celestial seamos constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras. Y con tu